No sé si te pasó lo mismo, pero la primera vez que vi la película Intensamente no me pareció la gran cosa. Es decir, sí se me hizo buena y sí me entretuvo. También me di cuenta de que seguramente hubo mucha investigación de fondo para presentar estos conceptos abstractos que ocurren en nuestra mente, pero al menos no resonó emocionalmente en mí como otras películas de Pixar como Toy Story. Pasaron un par de años, la volví a ver y mi percepción cambió por completo, ya que ahora sentí la historia sumamente personal y pude comprender mucho mejor el desarrollo de personajes como alegría y sobre todo tristeza. ¿Qué fue lo que cambió? Que cuando Intensamente salió originalmente en el 2015, mi hijo tenía 7 años. Cuando la volví a ver tenía 11, la misma edad que Riley. Y en mi caso esto hizo toda la diferencia, no solo porque ahora estaba viendo una animación que dramatizaba algunas de las dinámicas que estábamos viviendo nosotros como familia, sino porque Intensamente, en esencia, es una historia sumamente personal que deriva de las experiencias de vida de su director y guionista Pete Docter. ¿Pero qué es lo que hace que Intensamente sea una historia tan poderosa? De eso vamos a hablar en este video. Ya que el día de hoy analizaremos cómo fue que Pete Docter y compañía desarrollaron este mundo abstracto dentro de Riley con la ayuda de varios especialistas en psicología, cómo es que la historia nos habla de la alegría y la tristeza desde un punto de vista que regularmente no vemos, y entrevistaremos también a una psicóloga que nos va a ayudar a entender mejor algunos de los temas centrales que la película aborda. Bienvenido a una nueva entrada de Más Allá de lo Evidente, una serie de videos en los que analizo series y películas infantiles para descubrir su significado oculto. El día de hoy toca hablar acerca de Intensamente, y verás que si ponemos atención, encontraremos detalles muy interesantes en estas historias, aparentemente para niños. ¿De dónde nace el concepto de la película Intensamente? Checa esto. Esta que ves aquí es Riley. Esta que ves aquí es Ellie Docter, la hija del director y guionista de Intensamente, Pete Docter. Ya ves más o menos por dónde va la cosa. Pete Docter es uno de los grandes pilares de Pixar que en un inicio trabajó en guiones de cintas como Toy Story, Toy Story 2 y posteriormente escribió y dirigió cintas como Up y Monsters, Inc. En el 2009 se encontraba buscando nuevas ideas para una cinta cuando notó algo inusual en su hija Ellie. Pete cuenta que Ellie siempre había sido una niña muy juguetona y alegre, pero que esto cambió radicalmente cuando ella cumplió 11 años, ya que comenzó a ser más seria y callada. Pete, entonces, al no reconocer a su hija de siempre, comenzó a preguntarse qué es lo que estaría pasando dentro de su cabeza. Esta pregunta lo llevó a desarrollar todo un mundo ficticio interno y abstracto dentro del personaje de Riley, lleno de personajes carismáticos, entornos asombrosos y sobre todo muchas reglas que tienen que ver con conceptos psicológicos reales. Ya existían películas y caricaturas en donde veíamos a las células o a los anticuerpos como pequeñas personas habitando dentro de nosotros, pero Pete pensó que no había un producto similar que hablara de las emociones. Ya había hecho Toy Story, que es básicamente un qué pasaría si los juguetes tuvieran emociones. Ya había hecho Wall-E, que básicamente era un qué pasaría si los robots tuvieran emociones. Ahora supongo que era el turno de descubrir qué pasaría si las emociones tuvieran emociones. Y el resultado fue la historia de Intensamente. Una que se siente sumamente personal porque deriva precisamente de las experiencias de vida del propio Pete Docter. Sin embargo, una idea no es una película, y es que para poder completar esta visión, el equipo de animación y diseño se enfrentó a grandes retos como darle un aspecto visual a conceptos abstractos como el inconsciente, el tren del pensamiento, a los sueños y sobre todo a las emociones mismas, las cuales, si te fijas, no tienen realmente un cuerpo físico, sino que se sienten como destellos de energía que habitan dentro de Ellie, de Riley. Y hablando de Riley, algo que Pete tuvo muy en claro desde el principio era que ella no era la protagonista de la historia, sino la ambientación en donde se lleva a cabo esta historia. Pero las emociones son las verdaderas protagonistas. Al comenzar con el trabajo de investigación, Pete y su equipo se dieron cuenta que algunos especialistas en el tema mencionaban que había básicamente 3 emociones centrales, mientras que otras versiones decían que había hasta 27. Eventualmente encontraron la investigación del Dr. Paul Ekman, uno de los psicólogos más citados del siglo XX según la Review of General Psychology, quien afirmaba que había 6 emociones centrales. El número 6 le pareció a Pete un número bonito y manejable, ya que hubiera sido complicado incluir a 27 emociones de un jalón. Pero además de esto, resulta que el Dr. Ekman vivía cerca de los estudios de Pixar, por lo que se convirtió en un asesor oficial de esta película. Según la teoría de Ekman, las emociones centrales son alegría, tristeza, furia, desagrado, temor y sorpresa. Por cuestiones de la historia, Pete decidió quitar a la emoción de la sorpresa, porque sintió que podía verse muy similar a la
emoción del temor en la animación. Sin embargo, muchos otros puntos, tanto de la investigación de Ekman como de diversas teorías psicológicas, fueron conservados y adaptados a esta historia. Por ejemplo, cuando Riley se va a dormir, vemos que los recuerdos experimentados a lo largo del día se van a la zona de largo plazo. Esto representa muy bien lo que nos ocurre al dormir, ya que durante nuestra fase REM, nuestro cerebro procesa y organiza estas vivencias. El tren del pensamiento, por otro lado, representa las conexiones entre neuronas, y la central, en donde habitan las emociones, vendría a ser el equivalente a nuestro sistema límbico, que es precisamente donde se producen las emociones que experimentamos a lo largo del día. Otro dato muy interesante es que en Intensamente, cada una de las 5 emociones presentadas juega un papel dentro de la vida de Riley. Temor mantiene a Riley a salvo de las amenazas. Desagrado evita que Riley termine envenenada física y socialmente. Furia es la emoción que se presenta cuando percibimos una injusticia. Alegría es quien mantiene a Riley feliz, y tristeza en un principio es presentada como la emoción que no ayuda. Más bien se siente como una molestia que Alegría desesperadamente intenta apartar de Riley. Sin embargo, estos dos personajes son el centro de la trama. Por un lado, la historia nos habla del valor que también tiene la emoción de la tristeza, y también nos invita a reflexionar si la alegría siempre es positiva. Alegría en Intensamente no solo mantiene a Riley feliz, sino que también es presentada como la emoción dominante y la que organiza a las demás. Sin embargo, en un punto de la trama se muestra un tanto tóxica, ya que prácticamente quiere obligar a todos a ser felices y a mantener a Tristeza alejada. Y no lo hace con mala intención, pero ciertamente hace que nos preguntemos qué tan saludable es esta actitud de querer siempre evitar la tristeza a toda costa. Pero para poder entender un poco mejor el tema, quise entrevistar a una experta que nos va a explicar cómo es que funcionan las emociones en el mundo real. Hola, yo soy Mirza y soy psicóloga clínica. Trabajo con niños, con adolescentes y con adultos. Mi primera pregunta para ella es precisamente esa, porque usualmente vemos a la tristeza como una emoción negativa. La mayoría de los adultos, para ser honesto, tenemos miedo de sentir tristeza. ¿No te ha pasado que de pronto llegas a un velorio y en el velorio lo primero que dicen es ya no llores, ten pronta resignación, supéralo rápido? Es decir, tenemos mucho miedo de ver a la gente sufrir. Esto es muy común, pero ¿por qué sucede? Las personas no tenemos una educación emocional y desde muy pequeños a todos nosotros nos enseñaron que no tenemos que estar tristes, no tenemos que estar enojados. Todas las emociones que entran en el catálogo de emociones negativas, que finalmente no son negativas ni positivas, solo son emociones, las rechazamos. Y en el caso de Riley, esta necesidad de siempre estar feliz nace de las expectativas que sus padres tienen de ella. Y entonces sucede que a Riley le dicen, estamos viviendo una crisis familiar, pero tú siempre vas a estar feliz, ¿verdad? Y tú siempre vas a sostener a la familia. La mamá de Riley no lo hizo con mala intención, pero a menudo los padres, sin querer, ponemos una presión enorme en los hijos. Y somos nosotros quienes a menudo los forzamos a no sentirse tristes, pero ¿por qué? Por 2 razones. 1, porque tienen miedo de reconocer sus emociones. Y 2, porque nos hace sentir como malos padres. Y esto es completamente real. Es muy común que los padres sintamos la tristeza de los hijos como nuestro fracaso, porque tenemos la idea de que si están tristes, algo estamos haciendo mal. Y a pesar de que ya sepas conscientemente que esto no es verdad o que los hijos también tienen derecho a la tristeza, es muy difícil hacer las paces con esta idea. Ahora, hay que aclarar que a pesar de sus acciones, Alegría tiene muy buenas intenciones y sobre todo sigue siendo muy importante para Riley, ya que sin ella, Riley no puede ser feliz. Sin embargo, creo que este personaje nos deja una enseñanza muy importante acerca de cómo cada emoción tiene su función, su enseñanza y su lugar. De hecho, una escena que se me hizo muy interesante fue cuando, en ausencia de Alegría, las demás emociones comienzan a tomar el control e intentaron responder en su lugar, algo que se materializó como sarcasmo o lo que el papá vio como insolencia. Y de verdad que esto también es algo muy común. Tú como padre te acostumbras a la versión de niño de tu hijo y a su manera de responder o de interactuar. Y después, cuando llega la pubertad, pues te encuentras con un comportamiento que te es extraño, un comportamiento completamente diferente a lo que solía ser. Otro punto muy interesante que la película nos dice es que si suprimimos las emociones, muchas cosas pueden salir mal. Esto podemos verlo en Intensamente, ya que en un punto de la trama, Riley parece dejar de sentir toda emoción, algo que también puede ocurrir en la vida real. Se le llama entumecimiento emocional. Y es cuando encuentras a las personas que no están felices, no están tristes, no están asustadas, no saben cómo están. Y si tú vienes y les preguntas, por ejemplo, a un adolescente, le preguntas ¿cómo te sientes? Él va a decir, en verdad se siente así, no siente nada. Pero este entumecimiento emocional va a generar a la larga un trastorno afectivo. Todos estos elementos juegan un papel muy importante en la película y desde el inicio se planteó que el concepto de la historia sería ver cómo es que las emociones interactúan entre sí en favor a lo que es mejor para Riley. Sin embargo, una emoción que no parecía cuadrar en la historia o que no sabían qué hacer con ella era precisamente la de tristeza.
Pero cuando Pete se dio cuenta de la importancia de tristeza, quiso enfocar completamente la historia en redimir esta emoción que socialmente a menudo es mal vista. Y cuando lo platicó con su jefe, John Lasseter, le dijo, sí, esta es la dirección correcta de la película. Al inicio de Intensamente, tristeza no parece encajar con la dinámica del resto de las emociones. Es decir, todas parecen estar ahí para ayudar a Riley en distintas situaciones, menos ella. De hecho, en un principio hasta parece ser perjudicial, ya que toca los recuerdos, la consola y todo esto es mal visto por Alegría, quien intenta que Riley siempre esté feliz. Pero justamente uno de los puntos centrales de la película es decirnos que tristeza, tal y como las demás emociones, también cumple con una función, y una que es muy importante. A pesar de que es bastante común que nos escondamos para llorar o para sentirnos tristes, según la teoría del psicólogo Dacher Keltner, quien fue uno de los asesores de la película, la tristeza nos sirve para restablecer las relaciones y formar vínculos profundos con los demás. Esto lo vemos en Intensamente a través del recuerdo central del hockey, en donde Riley está feliz de que sus amigas y familia la apoyen tras un partido. Sin embargo, este recuerdo nace de una situación triste, en la que Riley perdió el partido tras fallar un tiro. Tal y como la teoría de Keltner, tristeza en este caso funcionó para que las personas alrededor de Riley notaran que había algo mal en ella, y por eso le ayudan a lidiar con sus emociones. Algo que no se logró forzando a Riley a sentir alegría, sino escuchándola, respetando sus emociones y apoyándola, lo cual logró cambiar este recuerdo de triste a feliz. Y creo que esta es una de las partes que más me gusta de la película. Que nos dice que los recuerdos no son absolutos, ya que podemos sentir una mezcla de emociones de cada uno y que incluso, dependiendo del contexto, un recuerdo feliz puede volverse nostálgico de la misma manera que uno triste puede volverse feliz. Creo que por eso sentí mucho más fuerte la película Intensamente la segunda vez que la vi, porque me sentí mucho más identificado con las situaciones, particularmente con esta idea de mi hijo está creciendo y ya no lo reconozco de la misma manera que antes. Claramente los niños tienen que pasar por esta etapa donde van a tirar todo lo que papá y mamá dicen, sus islas, como en la película, se le van a derrumbar, y dentro de esos escombros y esas cenizas, este hijo, Riley, va a tener que construir su propia estructura de personalidad. Da nervio como papá y como mamá, claramente, porque pareciera que perdimos al hijo o a la hija que teníamos, pero no la perdimos. Las bases están claras, los valores están claros. Supongo que a muchos padres les pasó lo mismo al ver esta película, y también estoy seguro que muchos de los espectadores más jóvenes pudieron verse reflejados en la historia de Intensamente, ya sea porque habían vivido o porque estaban viviendo estos cambios. Es por eso que una de las cosas que más me gusta de esta cinta es que de cierta manera nos hace sentir a muchas personas que no estamos solos en estos procesos, e incluso creo que Intensamente nos da, tanto a padres como a hijos, cierto vocabulario y apertura para poder hablar de estos temas emocionales que en ocasiones no sabemos abordar bien. Y como padre, esta película ciertamente hizo que me preguntara ¿cómo podemos lidiar con estas emociones como la tristeza en los hijos? Esas emociones que luego a los padres nos causan tanta angustia. Inicialmente tenemos que tener una educación emocional. Poder como padre, como madre, reconocer que yo también estoy alegre a veces, que yo también estoy triste a veces. Si yo empiezo a educarme emocionalmente, las voy a identificar. Y cuando las vea en mi hijo o en mi hija, voy a saber, es una emoción, está enojado. Mostrar como padres apoyo, comprensión, no reclamo, no reprimir, no negar y no olvidarnos de que los límites tienen que seguir existiendo. O sea, no porque estás enojado, porque estás triste o por lo que sea, se va a romper la estructura que tenemos en la familia. Si en la familia tenemos reglas base, tenemos una educación base, esa continúa. Siempre y cuando se le brinde a la persona como este espacio para poder ser. Ok, entonces solo tengo que aprender a reconocer mis emociones para después reconocerlas en mi hijo, quien probablemente las está ocultando, al mismo tiempo que le brindo un espacio de apoyo en el cual se siente en confianza de expresar libremente sus emociones siendo un adolescente, al mismo tiempo que establecemos límites y reglas claras. Ok. Te la dejaron difícil, papá. Sobre todo Intensamente nos muestra que todas las emociones, incluso aquellas que socialmente consideramos negativas como la tristeza o el miedo, tienen un propósito y un valor en nuestras vidas. A través de la historia de Riley, o más bien de lo que ocurre en su interior, comprendemos que cada emoción contribuye a nuestro bienestar emocional y que la tristeza es crucial para el proceso de sanación y para la conexión humana, lo cual nos dice que cada emoción juega un papel vital en la compleja experiencia de ser humano. Si te gustó ver más allá de lo evidente Intensamente, te dejo aquí con una lista de reproducción en donde analizo el significado oculto de muchas otras series y películas, desde Toy Story y Soul hasta Más allá del jardín y Avatar: La leyenda de Aang. Voy a dejarte también las redes de Mirsha en la descripción para que la sigas. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más allá de lo evidente.